Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Estamos viviendo en tiempos microondas donde las personas no disponen de mucho tiempo. Los afanes de la vida, los compromisos, los hijos, el trabajo, las actividades y todo este corre en el que vive la humanidad. Y sobre todo esto tenemos que añadir que la humanidad confía en que la situación va a mejorar. Pero lamentablemente el panorama no luce muy alentador. Y para los que estudiamos la Biblia, vemos que ella es muy clara y nos dice que las cosas en realidad van a empeorar. Y usted dirá que estamos transmitiendo un mensaje negativo. Sin embargo, mis amados, recordemos que como creyentes hay buenas noticias para nosotros. Y aunque la Biblia nos enseña que tenemos un enemigo que no descansa, trabaja 24/7, aún así nosotros podemos tener una vida donde no le demos lugar a ese enemigo, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y si usted es un creyente de los que dice que todo va a estar bien, como hay muchos predicando y enseñando en algunas de nuestras congregaciones, permítame decirle que ese es un pensamiento muy peligroso, porque nuestra guerra no es contra sangre ni carne. Nuestra guerra es contra reinos y potestades del aire. Nuestra guerra no es física como la de los israelitas, figura del mundo, que es nuestra guerra es espiritual. Tenemos un enemigo que busca un espacio en nuestro corazón con el propósito de apartarnos de nuestra verdadera realidad, que es Cristo Jesús. Satanás no tiene problema con el que no es creyente, amados. Ya ellos consciente o inconscientemente le sirven y son sus esclavos. El problema es con nosotros, los que le servimos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él quiere frustrarnos, desanimarnos y sacarnos de la voluntad de Dios. Y hoy rápidamente quiero tocar un tema muy significativo, ya que es un tema relevante para todos los creyentes del mundo. El tema de hoy es acerca del engaño y las mentiras a la cual la iglesia actual se está enfrentando, y cada día nos vemos más rodeados de mentiras y engaños en algunas de nuestras congregaciones. Y la enseñanza de hoy es vital que la entendamos, que la integremos en nuestro corazón y las apliquemos a nuestra vida diaria. Vamos a trabajar un texto bíblico con el propósito de traerles una enseñanza clara y sencilla que toda la iglesia pueda integrarla en su corazón. Vamos a empezar leyendo un texto que todos ya conocemos y que se encuentra en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y antes de continuar, quiero hablar un poquito acerca del contexto en el que Jesús habla. Jesús aquí les habla a los líderes judíos. Y si notamos el énfasis, está puesto en la mentira. Y empieza remitiéndole que son hijos del diablo y que los deseos del diablo ellos quieren hacer. Ahora bien, sabemos que estos líderes conocían muy bien las escrituras. El problema era que las mentiras de Satanás habían influenciado en sus corazones y no querían someterse a ellas. No querían reconocer la verdad de las escrituras, porque al reconocerla, su establishment podría destruirse, amados. Y cuando leemos aquí que dice que los deseos de vuestro Padre, a quien ustedes se someten, a quienes sirven y siguen, su enemigo, esos son los deseos que ellos quieren hacer. El problema es que los deseos de ellos eran incorrectos, eran los del enemigo y no los deseos de Dios que estaban en ellos. Sus deseos no estaban sujetos
con lo que las escrituras enseñaban. Ellos alegaban que eran hijos de Abraham. Sin embargo, su comportamiento no estaba sujeto al comportamiento de Abraham. ¿Por qué? Porque tenían un concepto errado de la libertad. Ellos habían interpretado que por ser linaje de Abraham, literalmente hablando, eran libres y no reconocían su esclavitud. Y de igual manera, en la actualidad, hay creyentes que por el solo hecho de asistir a reuniones, orar, leer la Biblia, diezmar, ofrendar y ayudar en todo lo que se puede, ya con esas obras se consideran salvos. Pero en ellos no ha ocurrido un nuevo nacimiento, amados. Y esta es una de las mentiras que Satanás usa para engañar a la iglesia hoy. Por tanto, todavía son esclavos del pecado. No han sido libertados por la verdad de Cristo. No viven conforme a esa verdad que los hace libres. No han crucificado sus deseos ni su voluntad a la cruz. No se han negado a ellos mismos, tomando su cruz romana, ni han seguido el camino de Cristo. No han entendido lo que es vivir en Cristo Jesús. Se consideran libres de los juicios y de la ira del Cordero. Lo mismo le acontecía a esos líderes religiosos. Y en la actualidad, desafortunadamente, nos encontramos con líderes que actúan de la misma manera que estos líderes de los tiempos de Jesús. Las mentiras del diablo se ha apoderado de los corazones de muchos en la iglesia. Y los deseos de estos líderes era matar a Jesús, y en la actualidad significa matar el mensaje de Dios. Este es el deseo de Satanás, porque la verdad de Cristo no halló cabida en el corazón de ellos. Lo mismo sucede en la actualidad con algunos líderes y también con algunos creyentes. Se han adueñado de las congregaciones, de la doctrina y hasta del Espíritu Santo. Han creado su propia religión, una religión con un Dios formado a la imagen de ellos. Nosotros los creyentes, lo que hemos confesado con nuestra boca, que Jesús es el Señor, y hemos creído en el corazón que Dios le levantó de los muertos, debemos de asegurarnos de que nuestros deseos estén clavados a la cruz y que Dios ponga sus deseos y su voluntad en nosotros, y que lleguemos a querer y a desear lo que Dios quiere y desea. Eso es negarnos a nosotros mismos. Ahora bien, el mensaje que Cristo nos transmite como contexto es la rebeldía a su voluntad. Y cuando nos rebelamos en contra de las advertencias que la Biblia nos revela o que nos enseña, esa rebeldía es una invitación al enemigo para influenciar nuestra vida. Es decir, que le estamos abriendo las puertas al mismo diablo. Y de esta manera permitirle construir fortalezas en nuestras mentes mediante las cuales él pueda manipularnos y desviarnos de la voluntad de Dios. Y no seamos guiados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Eso fue lo que aprendimos en Génesis 4:7. La iglesia del Señor es una iglesia llena de poder, de sabiduría del Espíritu Santo. Es una iglesia victoriosa, es una iglesia con mentalidad del reino. Pidámosle al Dios Todopoderoso que nos dé la fuerza, la fe y la sabiduría para poder perseverar en su verdad, y que nos aparte del camino de las mentiras, y en su misericordia nos muestre su ley. Los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Dios le bendiga a todos.